Ya está, llegamos nomás a la última media hora del programa ATP, ponele el nombre que quieras, de esta programación de verano en Radio Trinchera. Completo. Completísimo. Martes intenso, con mucho para pensar. Por suerte queda todo cargado en el canal de Trinchera TV, así que pueden repasarlo y además nos sirve. Que alimenten ese algoritmo que tanto marca estos tiempos. Sí, pongan like, comenten, como Agus que decía buen día, ATP, ante todos periodistas, no como Johnny Viale. Aclaraba, y Alicia nos dejaba un mensaje muy lindo, decía buen día Sol Delphi, creando conciencia con la columna de Valen, día a día me convenzo de lo que es el periodismo serio, comprometido, respetuoso, de la mano de quienes pasaron y quienes están en trinchera, así que le mandamos un saludo muy grande también a Alicia, y acá ante todo tratamos de periodistar un rato, de hacer un poco de eso que hoy en día está tan bastardeado, sí. La verdad que sí, y más como nos ha dejado Johnny Viale después de la noche de ayer. Pero bueno, ahora que nos quedan 25 minutos, nos queda todavía más para seguir charlando, y además, como ya saben, el sorteo al final del programa de la pizza de Kenoma, así que vayan a suscribirse. Dicho esto, entonces le damos la bienvenida a ella, a Belén, que está ya en comunicación con nosotros, que viene hoy, la recibimos con una nueva edición de esta columna para pensar, discutir, charlar, aprender y conocer más sobre las neurodivergencias, esta columna llamada Otro Cerebro, que bueno, que semana a semana Belén nos invita un poco a pensar. Te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicas? Muy bien. Bien. Cualquier cosa, sí. ¿Me escuchan? Sí. Te escuchamos perfecto. Ahí está. Cualquier cosa, retomamos la entrevista, ¿no? La cortamos, aparecen asesores y... Sí, vos sí en algún momento, ¿no? O sea, claro. Si me equivoco, si Sí. la pifio en algo, si digo algo que no me, Todo que me compromete. se puede editar, claro. cortás el Zoom Por y decís, favor. ay, se me cortó, decís. No, igual el tema es que no, después Matías, que recién me pasó el link, que no vaya a filtrar el... Eso es algo ya que Ahí, nosotros claro, no te ¿no? podemos ¿no? garantizar. Avisanos si Mate ahí ¿Qué te día? quiere ¿Qué día? extorsionar. Pagá la plata. Qué FOMO, ¿no? Con todo esto, no sé, ayer Twitter ardía, uno no se podía ir a dormir, y bueno, justamente para las personas neurodivergentes, atender a tantas cosas es un montón, y nos pasa también que queremos saber, queremos entender, queremos saber más, hay un momento que hay que ponerse ahí un freno, y justo vieron que una de las cosas que dijo Milei ayer fue, yo no promocioné, yo difundí, ¿no? Fue una de las frases que utilizó. Y justamente la columna de hoy, yo quería hablar, ¿no?, sobre el poder de las palabras y cómo no es lo mismo decir una cosa que decir otra, ¿no? Cómo nos vamos a nombrar. Hoy, 18 de febrero, es el día del síndrome de Asperger, el Día Internacional del Síndrome de Asperger. ¿Escucharon hablar del síndrome de Asperger? Sí, ¿Alguna vez? Sí, ¿no? Es lo que Bueno. hoy se llama como espectro... o sea Sol, que, sos una claro, genia, sí. está bien. Porque síndrome de Asperger, existe fue lo que se discutió. Claro, hay un manual, pero el día se sigue llamando así. Hay un manual que se llama el DSM, que es un manual que utilizan en medicina para los diagnósticos de neurodivergencias. Ese manual, pasa una cantidad de tiempo, sí, lo actualizan. La última versión lo que hizo fue, antes estaba síndrome de Asperger y autismo como categorías separadas, y en el 2013, que es la última versión, que es el DSM-5, o sea, la quinta versión, que es la última, la que sigue vigente, lo que hicieron fue darse cuenta que las personas diagnosticadas síndrome de Asperger tenían características en común con las personas diagnosticadas con autismo. Entonces, unieron esas características, unieron esos dos diagnósticos en uno, llamándolo trastorno del espectro autista, ¿no? Como ampliando y marcando estas diferencias. Entonces, una persona que fue diagnosticada antes del 2013 como síndrome de Asperger, si hoy se la diagnostica, en realidad es autista. Ahora, ¿por qué hago este comentario? Bueno, primero porque justo hoy es el día del síndrome de Asperger y después porque se sigue utilizando este término cuando ya es obsoleto. Y quiero detenerme
en quién fue, digamos, por qué se llama Asperger, o sea, era un señor, hoy es el día de su nacimiento, era un señor nazi, y cuando digo nazi, literal, o sea, no como, bueno, neonazi, no. En un momento determinado, cuando sucede, fue un poquito antes de que el nazismo empezara a ejercer, pero ejercer, no sé cómo llamarlo. Sí, ascendiera al poder, si se quiere. Claro, vieron que hubo una previa de preparación de terreno. Bueno, este tipo era un médico y junto con otros médicos, lo que hicieron fue proponerles a la población que decidieran que si tenían hijos que no iban a tener una vida digna, que los entregaran para hacer una racia, literal, o sea, para sacarlos, ¿no? Porque, bueno, no eran dignos de vivir y demás. Entonces las familias entregaron a las personas con discapacidad, a las personas discapacitadas, y entregaron también a personas que hoy podríamos considerar autistas. Entonces este Asperger lo que hacía era, entre esas personas que las entregaban, quedaban como en campos de concentración, las torturaban y después las asesinaban. O sea, nazismo literal, ¿no? Y este señor Asperger lo que hacía era decir, bueno, creo que este fulanito puede llegar a servir un poco porque piensa, entonces se quedaba con estas personas, las seleccionaba y las estudiaba. Después las terminaban matando, de hecho tenía como los cerebros en frasco, bueno, toda una cosa espantosa, muy deshumanizante, y la verdad es que tener un diagnóstico que lleve el nombre de este hombre nos parece un horror a un montón de personas autistas. Entonces, por un lado, bueno, vamos a hablar de esto, de cómo las palabras van a influir en el significado que le damos. Vieron que esto es un debate que en otras cuestiones también se habló, que es que la forma en que nombramos, que no tiene que ver solamente con la semántica, sino con un posicionamiento, ¿no? El decir todes, por ejemplo. Y poder hacer una reflexión sobre los usos del lenguaje es necesario porque desde ahí vamos a describir y vamos a crear realidad. Las palabras tienen poder y nos van a definir a nosotros mismos y frente a los demás. Y elegir cómo nombrarnos también es elegir cómo queremos ser vistos y tratados. Entonces, hay una pregunta que surge mucho en la comunidad neurodivergente, que es si decimos soy autista o tengo autismo. Voy a utilizar como neurodivergencia el autismo porque, bueno, es lo que más conozco y para ejemplificar sirve. Pero hay una cuestión de soy o tengo, ¿no? Entonces, este fin de semana yo les pregunté, en la cuenta de Instagram hice una encuestita y le pregunté a las personas neurodivergentes si preferían utilizar el soy o el tengo. El 86% contestó que el soy, que preferían nombrarse como soy autista, más que tengo autismo. Solo un 18%, ¿no? ¿Me da bien la cuenta? A ver si me quedan como... Sí, 18 tengo y el 82 soy. Y entre estas personas, algunas se animaron como a ir un poco más y comentarme el por qué, ¿no? Yo quiero enfatizar un poco hoy en lo que significa la identidad autista, ¿no? Y yo soy de las que se posicionan en el soy y no el tengo, pero quiero traer las respuestas de quienes contestaron, porque me parece que, bueno, que son valiosas para entendernos, ¿no? Para entendernos a todos. Hay como dos grupos que utilizan el soy y que lo toman como algo identitario, ¿no? Que el decir soy autista refleja esto, la idea de que no es un conjunto de rasgos aislados, sino que va a estar presente en todas las experiencias que tenemos y en cómo nos vamos a relacionar con el mundo. Esta neurodivergencia va a atravesar todos los aspectos de nuestra vida. Después hay otro grupo, de acuerdo a las respuestas, ¿no? Como que las traté de agrupar, que lo utiliza más el soy como una reivindicación, ¿no? Como un peso identitario y político. No solamente una forma de nombrar una neurodivergencia, sino también apropiársela y reconocerla como parte fundamental de quienes somos. Y esto es interesante porque bueno, es salir de las cuestiones patologizantes
que, por ejemplo, recién les nombraba el DSM-5, el manual diagnóstico, que siempre se centran en los déficits, en lo que falta, en lo que nos falta para poder ser, comillas, normales, ¿no? Típicos. Entonces, por ejemplo, las personas que el diagnóstico oficial, ahí el que figura en el libro es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, están focalizando en, primero que es un trastorno, el trastorno es algo que está desviado, después déficit de atención, o sea, nombran déficit, tienen déficit de atención. Y en realidad lo que les sucede a estas personas es que tienen atención divergente. O sea, no es que nunca pueden concentrarse o nunca, sino que tienen la atención dispersa, divergente. De hecho, una de las formas en las que suelen llamarse a sí mismos es atencionalmente divergente. Soy atencionalmente divergente, ¿no? Y eso como que modifica el ahora. Bueno, voy a seguir con los grupos y después hago un paréntesis. Después el tengo lo utilizaban como una forma de expresar sin que abarque todo, ¿no? Como que hay una distancia entre, bueno, yo tengo autismo, pero las personas que... Esto es con comentarios de seguidores de la cuenta, ¿no? El tengo era como, bueno, pero esto no abarca todo, ¿no? Que es una postura respetable, que yo no es la que tengo con respecto a mi neurodivergencia, pero decían, no, siento que no solamente soy eso, sino que tengo y soy otras cosas. Y después había algo muy interesante, que hubo un grupo de personas que me comentaron que utilizaban el tengo porque habían recibido el diagnóstico recientemente, porque lo estaban procesando, porque todavía no terminaban de identificarse con algunas características, ¿no? Entonces el tengo permitía justamente distanciarse porque todavía no habían hecho el proceso de apropiación, si es que lo harán, ¿no? Porque puede ser que bueno, sea algo difícil de procesar, justamente por la cantidad de dificultades que nos encontramos cuando tenemos alguna neurodivergencia. Belén, te pregunto, en este sentido, entonces, no es que existe una forma correcta, si se quiere, de decirlo, sino que tiene que ver con el proceso o la forma en la cual cada una de las personas que son o que tienen, según se reconozcan, con autismo, digamos, lo diga o lo entienda sobre sí mismo. Podríamos decir que no hay una forma correcta, porque va a depender de cada persona, o sea, como yo les comentaba recién, los fundamentos del tengo y el soy fueron diversos, entonces, bueno, habrá que preguntarle a la persona cómo prefiere ser llamada. Ahora bien, hay un 80 y pico % que preferimos el soy. Esto significa que la tendencia mayor es a la identificación y a que nos consideren parte, ¿no? Muchos, la mayoría, preferimos el Belén es autista, más que Belén tiene autismo, ¿no? Preferimos el soy. Ante la duda, bueno, podemos preguntarle, pero si, por ejemplo, tenemos que escribir una nota, y digo porque yo sé que los escuchan muchas personas comunicadoras, si tenemos que escribir una nota, conviene que pongan la persona es autista, más que buscar, a veces hasta se busca como una cuestión medio de romantizar, no, tiene como utilizar ahí, y es parte de nuestra identidad, entonces es preferible que se la nombre, ¿no? El soy. Ahora, hay un grupo, y quiero como hacer referencia a esto, muchas veces, justamente por las barreras y el desconocimiento que hay, lo que hacemos es utilizar... yo les cuento, yo prefiero el soy. Si tengo que decir soy autista, conozco a una persona, le digo soy autista. Ahora, hay momentos en los que para zafar la situación y para no tener que explicar o porque tenemos otro objetivo, podemos llegar a decir tengo Asperger, sabiendo todo lo que significa, ¿no? Sí. Pero ¿por qué hacemos esas cosas? Porque hay un desconocimiento de lo que significa, entonces sabemos que, bueno, si yo digo Asperger, la otra persona va a entender que yo... La entiendo cuando me habla, que quizás no, pero son como construcciones sociales que tenemos en la cabeza de estereotipos
y no verdaderamente desde la libertad de poder decir soy autista, ¿no? Lo utilizamos, hay como cuestiones semánticas que las utilizamos solamente porque sabemos que en ese momento nos conviene, ¿no? Que es el grupito, decía, una persona me decía, yo uso, tengo, soy, depende de a quién tengo enfrente, Claro. ¿no? Y es un poco lo que pasa. A veces Sí, para salir del paso, decir, bueno, sí, tengo problemitas, también puede ser, y bueno, no me voy a poner a explicar ahora. Pero digo, en este espacio en el que, bueno, nos pueden escuchar otras personas, sepan que cuando decimos eso es porque queremos salir del paso, que hay un proceso de identificación que es necesario. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros y nosotras tenemos un procesamiento cerebral particular, pero el mundo está construido de otra manera y todo el tiempo nos estamos adaptando. Todo el tiempo nos estamos adaptando. Entonces, el poder considerarnos como que somos así y no es que tenemos algo que alguien me puso, no, si digo tengo es como tengo tos, que se me va después, ¿no? Hay algo que las respuestas literales de las personas fueron muy significativas, porque es como, no, yo nací así, soy así, voy a morir así. Entonces hay una cuestión de inherencia a nuestro, claro, y como nuestra neurodivergencia va a influir en cómo vamos a percibir el mundo y los estímulos, en la manera que tenemos de sistematizar la información, cómo nos vamos a focalizar o concentrar, cómo vamos a procesar a nivel sensorial, cómo vamos a comprender las dinámicas sociales, cómo vamos a vincularnos y a demostrar cariño. Está presente en todo. Entonces, hay una cuestión de identidad y también es importante cuando podemos hacer este proceso de soltar el tengo, empezar a acercarme, empezar a identificarme y apropiarlo, ¿no? Es interesante porque es la manera que tenemos de poder después defender los ajustes que necesitamos a nivel social, ¿no? O sea, si no lo consideramos como parte, como necesario, como que me constituye, después es muy difícil cuando tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros y decir, che, pidamos acá un ajuste o luchemos por tal ley, ¿no? Hay un momento en que la identificación es necesaria, pero los procesos son personales. Entonces, quienes digan tengo, bueno, o sea, yo no voy a juzgar, pero desde lo que hablábamos la otra vez del enfoque neuroafirmativo, tiene que ver con, bueno, el reconocernos, el reconocer cuáles son nuestros desafíos y el abrazar también nuestras potencialidades, que son un montón, ¿no? Y lo que sucede también con el diagnóstico, sobre todo quienes llegamos al diagnóstico en la adultez, que venimos de muchos manotazos, de frustraciones médicas, o sea, de ir a médicos porque te pasan cosas y no entendés, de que te hayan diagnosticado de otras cosas que no tenés, o que tenés pero que no eran como la raíz, que terapias que te van ayudando en el día a día, pero siempre sentís como que algo falta, ¿no? Eso, por ejemplo, lo pienso cuando vos arrancabas hablando de esto del espectro autista, que tiene que ver con entender la diversidad que hay dentro. Total. Y que vos lo comentabas en la primera columna, decir que la primera respuesta que te dan como no puede ser, como vos vas a ser autista. Tiene que ver con eso también, con la concientización. Sí, y el entender que no hay un solo modo de ser autista. De hecho, yo la idea que tenía para la columna de hoy era poder hablar sobre por qué somos distintos, por qué una persona que tiene el mismo diagnóstico que yo es diferente a mí. Después, como quise contarles, traer la voz de las personas de la cuenta, bueno, o sea, corrí un poco las prioridades, pero me parece que es muy interesante que podamos hablar de eso porque se relaciona con un concepto que a mí me encanta y que se aborda en un montón de diversidades, que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Que bueno, que en algún momento lo podemos hablar, pero
sí, el ser de una manera de neurodivergente y el ser tan diferentes también tiene que ver con un montón de otros aspectos. Sí es cierto que compartimos unos rasgos y compartimos un diagnóstico, y es importante que nos identifiquemos con eso, pero también sabiendo que, bueno, vamos a ser diferentes, que vamos a tener necesidades diferentes. De hecho, mirá, en el DSM-5, en el diccionario de salud mental que les comentaba al principio, está dividido en TEA nivel 1, nivel 2 y nivel 3. TEA nivel 1, o sea, trastorno del espectro autista nivel 1, es que tiene necesidades de apoyo, el 2 es que tiene necesidades de apoyo notables y el 3 tiene necesidades de apoyo muy notables. Pero esa misma tabla puede irse modificando en las situaciones. Quizás cuando te diagnostican sos TA2, digamos, tenés necesidades de apoyos notables, pero con determinadas terapias, entendiendo lo que te pasa, haciendo un par de ajustes, empezás a tener menos necesidades de apoyo, pero después vivís un duelo por alguna situación y tenés más necesidades de apoyo. Entonces, no es algo estático. Claro. Y por último, un par de tips para comunicadores hoy en el día del síndrome de Asperger. Bueno, el primer tip es que no digan más Asperger. Esto se escucha mucho en Elon Musk, ¿vieron? Sí. Que dicen, no, sí, que tiene Asperger. Bueno, o sea, si lo quiere decir alguien que no sabe de neurodivergencia, bueno, no pasa nada, que lo diga como le sale. Pero, o sea, esto es más para personas que tienen un micrófono adelante o que tienen la posibilidad de escribir y que otras personas los lean. Bueno, no tiene Asperger. Elon Musk es autista, ¿no? Como ese es uno de los primeros tips. Después, no hablar de trastorno ni de sufrimiento como sinónimo, ¿no? Decían, lo nombraba a Franco Colapinto la otra vez, la enfermedad mental, que ya, o sea, no es una enfermedad mental que padece Franco Colapinto. En realidad, nuestro proceso cerebral nosotros no lo sufrimos, lo que sufrimos es la falta de ajustes del entorno. O sea, es el contexto el que nos hace padecer, pero no es que nosotros padecemos, no es como un dolor de panza o un dolor de muela que te está doliendo a vos la muela, sino que padecés la cantidad de obstáculos con los que te vas encontrando alrededor. Otro de los puntos es, bueno, TDAH es el nombre oficial de los libros. A las personas TDAH en los libros prefieren atencionalmente divergentes, las personas trastorno del espectro autista prefieren autistas, las personas llamadas superdotadas prefieren altas capacidades intelectuales y, bueno, el tema de la palabra inclusión, que es como, bueno, no sé si nos tienen que incluir porque ya somos parte, como que incluir es como, vení, te incluyo acá a la mesa y bueno, no, o sea, yo ya tengo mi lugar en la mesa, entonces como intentar ver sinónimos para esa palabra. Y por último, preguntarle a las personas cercanas cómo prefieren ser llamadas o qué preferís que te digamos, cómo te presentamos, que sos autista, que tenés autismo, que TEA, como condición. También somos varios los que preferimos condición del espectro autista en vez de trastorno del espectro autista, el poder preguntar. Pero si solamente van a escribir, digamos, no tienen a la persona enfrente, van a escribir o van a presentar una noticia, bueno, eviten patologizar. Y bueno, fíjense que si utilizan TDAH es el nombre oficial que está en los libros, pero que es un poco patologizante para nosotros y nosotras. Excelente, Belén. Bueno, hemos aprendido un montón, sí, la verdad. Así que me parece que muy, muy propicia aparte la columna y la explicación para este día, donde entonces nos vamos a cruzar varias cosas y vamos a poder identificar, tanto nosotros como quienes están escuchando, esos errores y no reproducirlos. Así que te agradecemos por el tiempo, obviamente por la comunicación y será hasta la semana que viene. Bueno, chicas, que tengan linda semana para ustedes y para toda la oyentada, como le dicen ustedes. Un saludo grande. Nada más Chau. Que
Un minuto nos queda para las 1 de la tarde, así que aprovechamos estos segundos para anunciar quién se ganó la pizza